La araña de cristal proyectaba suaves reflejos sobre el mantel blanco como la nieve. Los cubiertos brillaban bajo la cálida luz, creando una atmósfera de lujo y bienestar. Olivia Brooks se ajustó la servilleta en el regazo, intentando no delatar su tensión interior. Su pelo castaño impecablemente peinado y su elegante vestido negro hablaban de un gusto impecable. Alrededor de la larga mesa del comedor estaban reunidos amigos íntimos de la familia y socios de su marido, Rafael Davidson. Su suegra Martha estaba sentada a la cabecera de la mesa, ignorando desafiante a su nuera. Su pelo, antaño pelirrojo y ahora gris, estaba recogido en un moño apretado, y un collar de perlas, regalo de su difunto marido, brillaba en su cuello arrugado. La antigua cantante de ópera conservaba su postura majestuosa y su costumbre de mirar con desprecio a quienes la rodeaban. «Mary, querida, pásame la salsa, por favor». La voz de Marta destilaba miel cuando se dirigió a la joven sentada a la derecha de Rafael. Mary James, que dirigía el restaurante insignia de la cadena Davidsons, extendió la mano por encima de la mesa, mostrando el profundo escote de su vestido esmeralda. Sus finos dedos, de impecable manicura, se detuvieron un instante en la mano de Rafael mientras pasaba la salsera. El gesto no escapó a la atención de Olivia. Rafael, impecable como siempre con su traje gris oscuro, parecía completamente absorto en su conversación con James Hunter, su director financiero. Su barbilla de carácter fuerte se crispó ligeramente, un rasgo que Olivia había aprendido a reconocer en 5 años de matrimonio. Estaba nervioso. El último trimestre registró un crecimiento impresionante, dijo Hunter, dando golpecitos con el tenedor en el borde del plato. Los inversores están más que satisfechos. Gracias a la buena gestión, insertó Mary, dirigiendo a Rafael una mirada franca. Olivia tomó un sorbo de vino, intentando calmar el temblor de sus dedos. En el bolsillo de su chaqueta, tirado descuidadamente sobre el respaldo de la silla, había un pendrive con documentos que podían arruinar este idilio. 3 meses de minucioso trabajo, noches en vela y reuniones secretas con informantes, y la imagen de los fraudes financieros de su marido se había aclarado. «Hoy estás inusualmente callada, querida». Marta miró fijamente a su cuñada. «¿Tan pesado es el trabajo?» «Al contrario, suegra. El último caso resultó ser increíblemente fascinante». Olivia se permitió una leve sonrisa. Es increíble los secretos que se pueden esconder detrás de una fachada respetable. Rafael se quedó inmóvil un instante antes de llevarse el vaso a los labios. Mary se rió nerviosamente, tratando de calmar la atmósfera repentinamente enrarecida. «Cuéntame más», se adelantó Hunter. «Debe de ser un caso de alto perfil». «Oh, estoy segura de que todo el mundo se enterará muy pronto». Olivia se secó los labios con una servilleta. Marta dio unos golpecitos con una cuchara de plata en su vaso, llamando la atención de los invitados. «Propongo un brindis por la prosperidad de nuestra familia y nuestro negocio». Las copas tintinearon hacia arriba. Olivia notó que la mano de Rafael temblaba, derramando unas gotas de vino sobre el mantel. Manchas rojas se extendieron lentamente por la tela blanca como la nieve. «Has estropeado el mantel», siseó Mary, lanzando a Olivia una mirada triunfante. «Deja que te ayude». Cogió la servilleta y casi cayó en el regazo de Rafael. La mano de él se apoyó en su cintura en un gesto familiar, sosteniéndola. «Creo que es suficiente», dijo Olivia en voz baja, levantándose de la mesa. «Sí, ya basta», chilló Mary de repente, poniéndose en pie de un salto. «¿Cuánto tiempo puedo tolerar tu presencia? Eres superflua aquí, siempre has sido superflua». «Mary, no deberías...» Rafael intentó detenerla, pero era demasiado tarde. «¡Fuera de aquí!». Mary señaló la puerta con un dedo tembloroso. «Esta es mi casa, mía». Los invitados se quedaron mudos de asombro. Marta se recostó satisfecha en su silla, observando el desarrollo de la escena. «¿Tu casa?
intervino Olivia, sintiendo que una calma helada se derramaba en su interior. Interesante redacción. Exacto. Mary cuadró los hombros triunfante. Rafael me quiere, siempre me ha querido, y tú solo eres una tapadera conveniente. Olivia miró lentamente a los congelados invitados, deteniéndose en el pálido rostro de su marido. Bueno, supongo que ha llegado la hora de la verdad. Salió en silencio del comedor, sintiendo las miradas regodeadas de Mary y su suegra a su espalda. En el pasillo, Olivia sacó su teléfono y marcó un número preestablecido. «Puedes venir», dijo en voz baja. «El escenario está preparado». Exactamente una hora después, regresó. No estaba sola. Detrás de ella estaba Michael Stone, fiscal jefe del estado, acompañado por 2 agentes del FBI. «Buenas noches», dijo Stone, mirando a su alrededor a la gente congelada en la puerta del comedor. «Espero que no lleguemos tarde para el postre». El mármol gris del vestíbulo del juzgado del condado de Virginia se mantenía fresco incluso en los días más calurosos. Olivia recordaba su primer día aquí, una aspirante a abogada con ambición y una maleta de pruebas en un caso de fraude empresarial. Fue entonces cuando conoció a Rafael Davidson, sentado en el banquillo de los testigos, el impecablemente vestido heredero de un imperio de restaurantes, llamado a declarar contra su antiguo socio. Sus respuestas seguras y su mirada directa impresionaron al jurado, y a ella. Tras la sesión, Rafael esperó a la salida del tribunal, apoyado despreocupadamente en una columna. «Impresionante actuación, señorita Brooks. ¿Puedo invitarla a cenar?» Ahora, 6 años después, Olivia estaba sentada en su despacho, estudiando detenidamente los documentos de aquel caso. Una carpeta de páginas amarillentas contenía las primeras incoherencias de las que no se había percatado entonces. «Señorita Brooks, el señor Hunter ha venido a verla». La voz de la secretaria interrumpió la avalancha de recuerdos. James Hunter parecía agotado. Su corbata, habitualmente pulcra, estaba descolocada y en sus ojos se leía ansiedad. Debo contarlo, se hundió en su silla, frotándose nerviosamente el gemelo. Después de la cena de anoche... «Espera», Olivia encendió la grabadora. «Ahora habla». Todo empezó hace 3 años cuando Rafael conoció a Mary. Ella vino a solicitar un trabajo como recepcionista en nuestro restaurante en la calle Maple. Martha inmediatamente la tomó bajo su ala. Olivia recordaba aquella época. De repente, su suegra había empezado a interesarse por el negocio de su hijo, algo que nunca había hecho antes. Ahora la razón resultaba obvia. Mary ascendía rápidamente en el escalafón, continuó Hunter. Demasiado rápido, de recepcionista a dirigir un restaurante emblemático en 6 meses. Y entonces empezaron las rarezas contables. ¿Qué tipo de rarezas? Inconsistencias en las listas de compras, cobros excesivos, proveedores ficticios, pequeñas discrepancias al principio, luego más y más grandes. Intenté hablar con Rafael, pero lo descartó. Fuera de la ventana llovía a cántaros. Las gotas caían lentamente por el cristal, distorsionando el contorno de la ciudad. Olivia se levantó y se acercó a la ventana panorámica. ¿Cuándo te diste cuenta de que no era solo negligencia? Hunter sacó un pañuelo y se secó la frente. El año pasado, en la Junta General de Accionistas, Mary estaba presentando un informe financiero. Los números parecían impecables, demasiado impecables, y entonces me fijé en su pulsera. ¿Una pulsera? Vintage, con zafiros. He visto uno antes, en una fotografía en el estudio de Martha. Una reliquia de la familia Davidson, transmitida por línea femenina. Martha siempre decía que se lo daría a la digna esposa de su hijo. Olivia apretó el brazo de la silla. Le vino a la mente la cena de Navidad de hacía 5 años. Martha había exhibido ostentosamente la pulsera entonces, pero se negó a que su nuera se la probara. Después de la reunión empecé a indagar más.
Hunter sacó una carpeta de su maletín. Estas son copias de todos los documentos que pude reunir. Empresas ficticias, cuentas en paraísos fiscales, testaferros, toda una red. ¿Por qué has decidido contármelo ahora? Ayer, después de que te fueras, oí a Rafael hablando con María y Marta. Estaban discutiendo cómo deshacerse de mí. Marta sugería un accidente. Llamaron a la puerta. Una secretaria estaba en el umbral con un sobre en las manos. Entrega urgente para usted, señorita Brooks. Olivia abrió el sobre. Dentro había fotos de ella y Hunter entrando en el juzgado, encontrándose en una cafetería, hablando en un parque. Adjunta a la última foto había una nota. Jugando con fuego, querida cuñada. Me están vigilando. Hunter se puso pálido al ver las fotos. No, ahora los tenemos vigilados, sonrió Olivia. Es una amenaza a un testigo, lo que significa... Sonó el teléfono del escritorio. El número de Rafael apareció en la pantalla. No contestes, se adelantó Hunter. Podría ser peligroso. Al contrario, Olivia puso el altavoz. Es un buen momento para hablar. Cariño. La voz de Rafael sonó desacostumbradamente suave. Tenemos que hablar del malentendido de anoche. Ven a casa, por favor. Por supuesto, cariño. Antes terminaré el papeleo. ¿Qué papeles? Oh, te sorprenderías. Olivia miró a Hunter. Tengo una reunión muy interesante. Se hizo el silencio en el auricular. Entonces se oyó la voz de Martha. Rafael, detén esta conversación inmediatamente. Saluda a tu suegra, colgó Olivia. Hunter se ajustó nerviosamente la corbata. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos, ellos harán el primer movimiento y será su error. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó, convirtiendo la ciudad en una acuarela borrosa. A lo lejos, retumbaban los truenos. Olivia abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con la etiqueta Confidencial. En la primera página se leía: Importante caso de fraude, cadena de restaurantes Davidson. Sabes, James, le tendió la carpeta a Hunter, a veces el pasado vuelve para enseñarnos una lección. Hace 6 años gané un caso de fraude corporativo. Ahora es el momento de un nuevo juicio. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. La puerta se abrió sin llamar. En el umbral estaba Mary, jadeante por su rápida caminata. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba revuelto y en sus ojos se leía el pánico. «Tú», apuntó con un dedo a Hunter. «Traidor». «Señorita James», Olivia se levantó tranquilamente de la mesa. «Qué amable de su parte unirse a nuestra reunión. Tome asiento. Tenemos mucho que discutir». «No tenemos nada que discutir. Arruinas todo lo que tocas». Es curioso oír eso de una mujer que basa su felicidad en las desgracias ajenas. Olivia abrió su portátil. ¿Quieres ver los extractos de tus cuentas en el extranjero? Mary se quedó paralizada, con la cara blanca. Eso es imposible. Tome asiento, señorita James. La historia no ha hecho más que empezar. El estudio se hundía lentamente en el crepúsculo. Olivia mantuvo las luces apagadas, dejando que las sombras se espesaran en los rincones. Mary se sentó en la silla de visitas, frotándose nerviosamente la correa de su bolso de diseño. Su confianza en sí misma se evaporó, dando paso a un miedo mal disimulado. Empecemos por uno fácil. Olivia giró el monitor del portátil hacia su interlocutora. Una empresa llamada Blue Ocean Investments, registrada en las Islas Caimán. ¿Le suena ese nombre? Hunter se inclinó hacia adelante, mirando los números de la pantalla. Sus cejas se alzaron sorprendidas. Eso es imposible. Esas cantidades... Muy posible. Olivia hojeó los documentos. 16 millones de dólares en los últimos 2 años. No son malos ingresos para el gerente de un restaurante, ¿verdad, señorita James? Mary tragó saliva con los dedos blancos por la tensión. No tiene derecho a... Al contrario.
Como abogada y esposa legal de Rafael, tengo todo el derecho a interesarme por las operaciones financieras del negocio familiar, especialmente cuando se trata de fraudes a gran escala. Un relámpago brilló al otro lado de la ventana, iluminando el despacho con una dura luz blanca durante un instante. Mary se estremeció. «Usted no entiende», trató de dar firmeza a su voz. «Todo fue obra de Marta. Ella lo planeó. Ella...» «Continúa». Olivia encendió la grabadora. «No, no puedo. Se enterará. Siempre se entera». Se oyeron pasos en el pasillo. La puerta se abrió, dejando entrar la luz de la recepción. En el umbral estaba Martha Davidson, majestuosa e incluso enfadada. «¡Qué reunión tan conmovedora!», su voz rezumaba veneno. «Mi cuñada infiel, el financiero traidor y esa persona ingrata, desagradecida. Tome asiento, S.R.A. Davidson». Olivia señaló una silla vacía. «Estamos hablando de los negocios de la familia». «¿Negocios?». Marta se rió. «¿Crees que sabes de negocios? Una chica jugando a ser abogada». 17 empresas pantalla. Olivia empezó a rizar los dedos. 23 empresas fantasma. Cuentas offshore en las Islas Caimán, las Bahamas y Belice. La cantidad total de fondos retirados es de $43 millones. Es una cantidad impresionante para un negocio familiar de restauración. Marta se hundió en una silla, sin dejar de mirar a su cuñada. «¿Y qué vas a hacer con esta información?». «Primero, quiero oír la verdad, toda la verdad». «¿La verdad?». Marta apretó los labios. «La verdad es que nunca fuiste digno de nuestra familia. ¿Crees que no sabía de tus planes? ¿Sobre cómo le echaste el ojo a la fortuna Davidson?». Interesante interpretación. Olivia abrió un nuevo archivo en su portátil. «Déjame mostrarte otra versión de la verdad. Extractos bancarios de hace 30 años. Su primer matrimonio, S.R.A. Davidson. O debería llamarla señorita Parker». El rostro de Marta palideció. Mary cambió su mirada incomprensiblemente de una mujer a la otra. «¿De dónde sacaste?». «Es increíble lo que se puede encontrar en los archivos», se adelantó Olivia. «Por ejemplo, un caso de fraude de 1993. Una joven cantante de ópera se gana la confianza de un rico industrial. Matrimonio, cuentas en común, y luego la desaparición de una gran suma de dinero y la misteriosa muerte de su cónyuge. Calumnia». Marta se levantó de un salto de su silla. «El caso fue sobreseído por falta de pruebas. Pero usted cambió de nombre y se mudó a otro estado. Y un año después, conociste al padre de Rafael». Hunter silbó. «Dios mío, cállate». Marta se volvió bruscamente hacia él. «No sabéis nada. Ninguno de vosotros lo sabe». «Yo lo sé», dijo Olivia en voz baja. «Sé cómo manipulaste a Rafael durante años, cómo lo pusieron en mi contra, cómo encontraste el peón perfecto en Mary». «¿Peón?». Mary levantó la cabeza. «Yo no...». «Sí, querida, exactamente un peón», rió Marta. «¿Crees que eres especial? No eres más que una herramienta útil, joven, ambiciosa, dispuesta a todo por dinero y estatus. He conocido a docenas como tú. Pero prometiste...». Rafael dijo lo que le dije que dijera». Marta replicó. «Mi hijo siempre ha sido un chico obediente, demasiado obediente». Llamaron a la puerta. La secretaria asomó la cabeza en el despacho. «Señorita Brooks, han llegado representantes del FBI. Invítelos a pasar». Olivia se levantó de su escritorio. «Creo que les interesará escuchar la historia». «No te atreverías», sisió Marta. «Ya lo he hecho. ¿Sabe cuál ha sido su error, S.R.A. Davidson? Ha estado tan absorta tejiendo intrigas que ha pasado por alto lo principal. Nunca fui tras el dinero de su familia. Buscaba la verdad». 2 hombres con elegantes trajes entraron en la oficina. Tras ellos venía Rafael, pálido y confuso. «Olivia, ¿qué está pasando?». «Toma asiento, cariño», señaló la última silla disponible. «Es hora de un consejo de familia». Los agentes del FBI
tomaron posiciones junto a la puerta. La tormenta al otro lado de la ventana se intensificó. Los truenos rodantes sacudieron los cristales. En aquella luz apagada, los rostros de los presentes parecían máscaras que ocultaban su verdadero yo. Entonces, Olivia miró a la multitud. ¿Quién quiere ser el primero en contar su versión de la historia? El silencio en el estudio sonó con tensión. Rafael estaba sentado con la cabeza gacha y el pelo, antes perfectamente peinado, despeinado. Los agentes del FBI tomaron posiciones a ambos lados de la puerta. Su presencia añadía peso oficial a lo que estaba ocurriendo. Empecemos con una pregunta sencilla. Olivia colocó una carpeta de expedientes delante de su marido. Empresas Silverline, ¿qué puedes decirme al respecto? Rafael levantó la vista, con un destello de miedo en los ojos. Es una de nuestras filiales, encargada de suministrar equipos para restaurantes. Interesante, Olivia abrió la carpeta, porque según estos documentos, Silverline solo existe sobre el papel, sin oficina, sin empleados, sin equipamiento real, pero contratos millonarios y transferencias regulares a cuentas en el extranjero. Marta se echó hacia adelante, clavando los dedos en los reposabrazos de la silla. «Esto es absurdo. Mi hijo, su hijo, señora Davidson, ha creado toda una red de empresas fantasma, o es más correcto decir, ha creado». Mary se rió nerviosamente. «No puede demostrar nada». «¿En serio?» Olivia sacó un pendrive del cajón de su escritorio. «Esto tiene grabaciones de todas vuestras conversaciones de los últimos 3 meses. Encuentros en restaurantes, discusiones en la oficina, conversaciones telefónicas. De especial interés es una conversación del día 15, en la que habláis en detalle de un plan para canalizar dinero a través de compras ficticias». Uno de los agentes del FBI dio un paso al frente. «La señorita Brooks nos ha proporcionado amplias pruebas de fraude financiero. Estamos listos para presentar cargos». «Espera», Rafael levantó una mano. «Puedo explicarlo todo». «Cállate», Marta le cortó bruscamente. «Ni una palabra sin abogado». «Me temo que es demasiado tarde». Olivia giró la pantalla del portátil hacia ellos. «Echa un vistazo a esto». La pantalla reprodujo las imágenes de vigilancia. Martha y Mary en el despacho de Rafael, discutiendo animadamente sobre unos papeles. El sonido era cristalino. «Tenemos que deshacernos de Hunter». La voz de Martha sonaba fría. «Sabe demasiado». «¿Y si ya ha hablado con ella?» Mary dio un golpecito nervioso con el pie. «Entonces también nos desharemos de ella. Los accidentes ocurren todos los días». Rafael se puso pálido. «Mamá, no puedes hablar en serio». «¿En serio?» Marta sonrió con amargura. ¿Te has preguntado cómo he conservado la fortuna de nuestra familia todos estos años? ¿Con ingenuidad y buenas intenciones? «Háblanos de Howard Parker», dijo Olivia de repente. «Su primer marido, un exitoso hombre de negocios, encontrado muerto en su propia piscina. La policía cerró el caso como un accidente». «No te atrevas», Martha saltó de su asiento. «No tienes derecho». «Sí lo tengo, sobre todo después de que intentaras organizar mi eliminación». Otro hombre entró en el despacho, un hombre canoso con un traje raído. Martha se puso rígida y su rostro se tornó ceniciento. «Detective Morrison», se presentó. «Hace 30 años me ocupé del caso de Howard Parker y todos estos años he estado recopilando pruebas». «¿Qué pruebas?» A Martha le tembló la voz. «Una póliza de seguro de $5 millones suscrita una semana antes de su muerte, las extrañas llamadas desde teléfonos públicos. Y, por supuesto, el testigo que la vio echar algo en el cóctel nocturno de su marido». Rafael se volvió lentamente hacia su madre. «¿Es verdad? Todo lo que hice fue por ti». Marta dio un paso hacia su hijo. «Por el bien de nuestra familia. Este matrimonio con Olivia fue un error. Ella nunca entendió nuestras tradiciones, nuestra posición».
¿Tradiciones? Olivia negó con la cabeza. ¿Te refieres a la tradición de deshacerse de gente indeseable o la tradición de blanquear dinero? No entiendes nada. Martha apretó los puños. ¿Crees que es fácil ser viuda con un niño pequeño? Sin dinero, sin apoyo. Howard se merecía su destino. Quiso privarme de todo. ¿Y mi padre? Rafael preguntó en voz baja. ¿Fue su muerte, también, un accidente? Se hizo un gran silencio. Mary pasó una mirada asustada de una cara a otra. Tu padre era débil, dijo finalmente Martha. Empezó a hacer demasiadas preguntas sobre las finanzas de la empresa. Amenazó con ir a la policía. Dios mío. Rafael se cubrió la cara con las manos. Señor Davidson, uno de los agentes se adelantó. ¿Está dispuesto a declarar contra su madre y la señorita James? Martha rió, con estrépito, casi histérica. No se atrevería. No traicionarías a tu propia madre, ¿verdad, hijo? Ya lo he hecho. Rafael levantó la cabeza. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Traicioné cuando dejé que me manipularas todos estos años, cuando hice la vista gorda ante tus crímenes, cuando traicioné a la mujer que amaba de verdad por tus intrigas. ¡Traidor! Martha corrió hacia su hijo, pero los agentes la interceptaron. ¡Cachorro desagradecido! Te he dedicado toda mi vida. S.R.A. Davidson, pronunció el detective Morrison. Queda usted detenida como sospechosa de los asesinatos de Howard Parker y George Davidson, así como de organizar un fraude financiero a gran escala. Mary se levantó de un salto, tratando de correr hacia la puerta, pero el segundo agente le bloqueó el paso. Señorita James, usted también está detenida como cómplice. Es toda ella. Mary señaló a Martha con un dedo tembloroso. Ella me obligó a hacerlo, me amenazó. Olivia vio cómo los agentes esposaban a Martha y a Mary. Rafael estaba sentado, con la mirada inmóvil en el espacio que tenía delante. ¿Y ahora qué?, preguntó mientras los arrestados eran conducidos fuera del despacho. ¿Ahora? Olivia recogió los papeles del escritorio. Ahora cuentas a la investigación todo lo que sabes, cada detalle, cada operación, y luego hablaremos del divorcio. La luz del sol se colaba por las persianas, tiñendo la sala de interrogatorios de franjas doradas. El detective Morrison repasaba las declaraciones de los testigos, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Sentada frente a él estaba Sarah Mitchell, una antigua criada de la casa de los Davidson. Señorita Mitchell, cuéntenos de nuevo los sucesos de aquella noche. Morrison le indicó un vaso de agua. Sarah se arregló nerviosamente un mechón de pelo gris. A sus 54 años, conservaba una mente aguda y una memoria excelente. Fue la noche en que murió el señor George Davidson. Me quedé despierta hasta tarde. La señora Martha me había pedido que preparara una cena especial. Parecía inusualmente emocionada. En la habitación contigua, separada por un espejo Giselle, Olivia escuchaba atentamente el testimonio junto con el agente Clark del FBI. El señor Davidson llegó tarde, sobre las 11. Él y la señora Martha se encerraron en el estudio. Oí voces fuertes, pero no pude distinguir las palabras. Luego salió, pálido, alterado, la S.R.A. Martha le trajo whisky. ¿La vio preparar la bebida? No, pero... Sarah vaciló. Esa noche vi un frasco vacío en el cubo de basura de la cocina, el mismo que encontraron entre las cosas de la señora Martha después de su detención. Olivia tomó nota en su cuaderno. El testimonio de la criada apoyaba su teoría del asesinato premeditado. ¿Por qué ha estado callada todos estos años? Morrison se lanzó hacia adelante. Miedo, respondió Sarah simplemente. La señora Martha tenía una manera de infundir miedo, insinuaciones, miradas. Tras la muerte del señor Davidson, a mi hija le concedieron inesperadamente una beca completa en una prestigiosa universidad. La carta venía con una nota personal de la señora Martha. Un soborno por silencio,
comentó el agente Clark. Rafael entró en la sala de observación, demacrado y envejecido por los últimos días. Se quedó en silencio junto a Olivia. Una semana después del funeral, Sara continuó. Escuché a la señora Martha hablando por teléfono. Hablaba de unas facturas en las Islas Caimán. Hablaba de la necesidad de cubrir sus huellas. ¿Puede recordar cantidades o nombres concretos? Desafortunadamente no, pero recuerdo un detalle extraño. Mencionó el nombre de Howard. Dijo algo así como, todo irá tan bien como con Howard. Rafael dejó escapar un gemido silencioso. Olivia le puso una mano en el hombro. Hay algo más. Sara sacó un viejo sobre de su bolso. El señor Davidson me dejó esto el día antes de morir. Me pidió que avisara a la policía si le ocurría algo, pero yo tenía miedo. El sobre contenía fotografías y documentos. Morrison examinó el contenido. Son pruebas de fraude financiero a través de restaurantes. Extendió los papeles sobre la mesa. Albaranes falsificados, proveedores ficticios. George Davidson estuvo a punto de desenmascarar a su propia esposa. Y pagó por ello con su vida, dijo Rafael en voz baja. El ayudante del fiscal Andrew Page entró en la sala con impresiones recientes. Tenemos nueva información sobre Mary James. Extendió los documentos delante de Olivia. Su verdadero nombre es Meredith Parker. Es hija de Howard Parker de su primer matrimonio. ¿Qué? Olivia se volvió bruscamente hacia él. La hijastra de Martha. Exactamente. Tras la muerte de su padre, acabó en un orfanato. Martha se aseguró de que la niña fuera adoptada por otra familia. 15 años después, se reencontraron. E idearon un plan de venganza, adivinó Olivia. Mary debía seducir a Rafael, arruinar nuestro matrimonio, y al mismo tiempo ayudar a sacar el dinero de la empresa, añadió Page. La venganza perfecta, destruir a la familia Davidson desde dentro. Rafael se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Yo solo era un peón en su juego, un idiota ciego. Todos fuimos peones. Olivia se acercó a él. Pero el juego ha terminado. Otro testigo, Patrick O'Neill, antiguo camarero del restaurante de los Davidson, entró en la sala de interrogatorios. La señorita James, quiero decir, la señorita Parker, a menudo se quedaba hasta tarde, relató. Mantenía una especie de reuniones en una habitación cerrada. Un día escuché por casualidad una conversación. Ella estaba discutiendo con un hombre un plan para sacar dinero a través del comercio de licores. ¿Puede describir a este hombre? Alto, pelo gris, cicatriz sobre la ceja derecha. Se hacía llamar señor Smith. Morrison mostró una fotografía. ¿Es él? Sí, es él. Víctor Kozlov, explicó el detective. Conocido en ciertos círculos como blanqueador de dinero, trabajó para la mafia rusa. Ahora ofrece sus servicios a quien lo desee, por una tarifa adecuada, claro. Olivia tomó otra nota. El círculo se estaba cerrando. Hay una cosa más. Patrick se lamió los labios nerviosamente. La noche que el señor Davidson murió, vi a la SRA. Martha saliendo de su oficina. Tenía un frasco en la mano. Me vio y me entregó un sobre con dinero al día siguiente. Dijo que era una bonificación por un trabajo bien hecho. ¿Por qué decidiste hablar ahora? Porque me ha estado molestando todos estos años. Además, sacó su teléfono. Hice una foto de ese vial, por si acaso. La foto estaba borrosa, pero el nombre de la etiqueta se leía con suficiente claridad. La misma sustancia encontrada en la sangre de Howard Parker, comentó el agente Clark. Olivia sintió que el rompecabezas por fin encajaba. Años de crímenes, asesinatos y maquinaciones se estaban convirtiendo en una imagen clara. Estamos listos para presentar cargos. Page recogió el papeleo. Martha Davidson y Meredith Parker se enfrentan a cadena perpetua. ¿Y Rafael? Olivia preguntó en voz baja. Dada su cooperación con la investigación y las pruebas aportadas,
Creo que podemos negociar una sentencia más leve. Rafael abrió los ojos. No busco clemencia, quiero redimirme. Entonces sigue hablando. Olivia le tendió una carpeta. Cuéntame todo lo que sepas sobre los asuntos de tu madre, cada detalle, cada transacción. Se oyeron pasos en el pasillo, guiando a una nueva tanda de testigos. La historia de traición y venganza llegaba a su conclusión lógica, pero para Olivia solo era el principio de la justicia. La celda de detención preventiva olía a desinfectante. Martha Davidson estaba sentada tras un escritorio metálico, con una postura impecable incluso en bata de presidiaria. Frente a ella estaba sentada Olivia, con una gruesa carpeta de papeles entre las dos. ¿Por qué estás aquí? Martha torció los labios y esbozó una sonrisa. Para disfrutar de mi caída, quiero oír la verdad, toda la verdad, desde el principio. ¿La verdad? Martha se reclinó en su silla. ¿De verdad quieres saber cómo la hermosa historia de la acaudalada familia Davidson se convirtió en una pesadilla? Empieza por Howard Parker. Martha se tapó los ojos un momento, como si estuviera inmersa en recuerdos. Howard era un idealista ingenuo. Creía que podía cambiar el mundo con sus proyectos filantrópicos. Gastó la fortuna familiar en orfanatos y hospitales. Y usted decidió detenerle. Decidí salvar lo que era mío por derecho. La voz de Martha atravesó el acero. Su primera esposa murió, dejándole con una hija pequeña. Estaba tan solo, tan vulnerable. Una joven cantante con grandes sueños escénicos es la pareja perfecta. Meredith, ¿también planeaba deshacerse de su hijastra? Sí, pero entonces me di cuenta de que podía ser útil. 15 años después, la chica se ha convertido en un buen instrumento de venganza. La figura del agente Clark asomaba tras el cristal de la sala de interrogatorios, observando atentamente la conversación. ¿Y George Davidson? ¿Por qué él? Martha rió de repente, con amargura, con dureza. George era un enclenque. Heredó un imperio de su padre y no sabía qué hacer con él. Le ayudé a convertir una cadena de restaurantes decadente en un negocio próspero. Y él empezó a hacer preguntas, a escarbar en los libros. Y lo mataste. Estaba protegiendo nuestro futuro, el futuro de Rafael. Sonaron pasos en el pasillo, trayendo otra visita. La puerta se abrió, dejando entrar a Meredith Parker. Estaba demacrada, su maquillaje no podía ocultar los ojos negros. «Mamá», dijo, mirando a Martha, «no te atrevas a llamarme madre». Martha se lanzó hacia adelante. «Me traicionaste, tú hablaste primero. Estoy harta de ser un peón en tu juego». Meredith se hundió en una silla vacía. «Toda mi vida me has utilizado. Primero me enviaste a un orfanato, luego me convertiste en una herramienta de venganza. Te di un propósito, una oportunidad de vengar la muerte de tu padre». «Usted envenenó a mi padre», dijo Meredith en voz baja. «Y luego me convenciste de que la familia Davidson era la culpable». Olivia sacó una vieja fotografía de una carpeta. Una joven Martha en traje de noche junto a un hombre alto. Fue tomada una semana antes de la muerte de Howard Parker. En el reverso, con su letra, dice: «Empiezo a sospechar que he cometido un error». «¿De dónde lo has sacado?» Martha se puso pálida. «En los archivos del detective Morrison. No ha dejado de investigar en todos estos años». Rafael entró en la habitación. Se detuvo en la puerta, mirando a su madre y a su hermanastra. «¿Lo sabías?», le preguntó a Meredith. «¿Sabía quién era yo cuando empezó toda esta farsa?» «Claro que lo sabía». Martha se rió. «Era el plan perfecto. Seducir a mi hermanastro, arruinar su matrimonio, ayudar a sacar el dinero de la empresa, una venganza digna de una película de Hollywood». «Cállate». Meredith se cubrió la cara con las manos. «Eres un monstruo. Estaba sobreviviendo». Martha golpeó la mesa con la palma de la mano.
¿Crees que es fácil ser mujer en el mundo de las grandes empresas? Todos esos hombres mirándote con desprecio, dándote palmaditas en el hombro, esperando a que fracases. ¿Por eso empezaste a matar? Olivia puso un nuevo documento sobre la mesa. Aquí hay una lista de muertes sospechosas relacionadas con tu negocio. 7 personas en 20 años. Demuéstralo. Martha entornó los ojos. Ya lo he demostrado. Patrick O'Neill guardaba una fotografía de un frasco de veneno. Se encontró el mismo compuesto en la sangre de todas las víctimas. ¿Patrick? Martha se quedó confusa por un momento. ¿Ese humilde camarero? Resultó ser más listo de lo que pensabas. Y no es el único. Olivia extendió las fotos sobre la mesa. Sarah Mitchell, James Hunter, otros testigos. Gente que había guardado terribles secretos durante años. Todos han hablado. Ya no les temen. Traidores, siseó Martha. Todos a los que me acerqué, todos en los que confié. No confiabas en nadie, dijo Rafael en voz baja. Ni siquiera en mí, especialmente en mí. Todo lo que hice fue por ti misma, sacudió la cabeza. Solo por ti mismo. Ada Page entró en la habitación con el nuevo papeleo. Perdón por la intrusión. Tenemos nuevas pruebas. ¿De qué tipo? Olivia levantó la vista. Extractos bancarios de un banco suizo. Una cuenta a nombre de Martha Parker, abierta en el 93. Las transferencias de grandes sumas de dinero coinciden con las fechas de las muertes. Martha se enderezó. No puedes probar nada. Todo son especulaciones y coincidencias. Ya está demostrado. Page extendió los documentos. Su cómplice, Víctor Kozlov, ha hablado. Dio todos los detalles del plan de blanqueo de dinero. Y no cualquier dinero. ¿Víctor? Había miedo en la voz de Martha por primera vez. Él no se atrevería. Ya lo ha hecho. A cambio de una reducción de condena, está dispuesto a declarar ante el tribunal. Meredith levantó un rostro manchado de lágrimas. Yo también estoy dispuesta a hablar. Sobre todo. ¡Cállate, zorra! Martha intentó levantarse de un salto, pero el guardia le puso inmediatamente una mano en el hombro. Demasiado tarde, mamá, sonrió Meredith con amargura. Tu imperio se está desmoronando, como un castillo de naipes. Olivia recogió los papeles. El juicio es dentro de un mes. Tienes tiempo para pensar en una confesión sincera. ¿Una confesión? Martha hizo una mueca. Nunca. Entonces te veré en el juicio. Olivia se dirigió a la puerta. Y sí, encontré tu alijo en la casa vieja. Interesante lectura. Tus diarios. La cara de Martha se contorsionó de horror. No puede ser. Estaban bien escondidos. En un escondite detrás de un cuadro, no es el lugar más original. Martha se desmayó en su silla. Por primera vez en mucho tiempo, parecía realmente derrotada. Vamos. Olivia tocó el hombro de Rafael. No hay nada más que hacer aquí. El detective Morrison les esperaba en el pasillo. Hay una cosa más. Encontramos un testigo del asesinato de George Davidson. ¿Un testigo vivo? Sí, un jardinero que trabajaba en la casa vecina. Lo vio todo a través de la ventana del estudio. Después de todos estos años, Rafael sacudió la cabeza. La verdad siempre encuentra su camino. Olivia miró su reloj. Aunque tarde décadas. Fuera de las ventanas del departamento de policía, el crepúsculo se espesaba. Otro día llegaba a su fin, acercando la hora de la exposición final. La historia que comenzó con el asesinato de Howard Parker estaba completando su círculo. El tribunal de distrito se preparaba para la vista del siglo. Los periodistas se agolpaban en torno a la entrada, intentando captar con los objetivos de sus cámaras a los principales protagonistas del juicio. Olivia se ajustó el cuello de la blusa al pasar por el detector de metales. Sus tacones marcaban un ritmo constante en el suelo de mármol, resonando en los zumbantes pasillos. Andrew Page la esperaba en la sala de conferencias, con los expedientes del caso extendidos sobre la mesa.
Un pálido Rafael estaba sentado a su lado, estudiando su testimonio. Tenemos un problema. Page levantó la vista de los documentos. Víctor Kozlov ha desaparecido. ¿Qué quieres decir con desaparecido? Olivia se desplomó en su silla. Seguridad encontró su celda vacía esta mañana. No hay señales de que forzaran la entrada o escaparan. Tenía cómplices sueltos. Rafael se frotó el puente de la nariz. Madre siempre tenía refuerzos. El detective Morrison entró en la habitación, sosteniendo impresiones frescas. Encontrado el cuerpo de Kozlov, en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. La causa preliminar de la muerte es la misma mezcla de venenos. Llegó a él incluso en prisión. Olivia negó con la cabeza. ¿Quién le pasó el veneno? Estamos trabajando en ello, comprobando a todos los que han tenido contacto con los presos en las últimas 24 horas. La puerta volvió a abrirse. Sarah Mitchell estaba en el umbral, con una bolsa de cuero desgastada en la mano. Señorita Brooks, tengo que enseñarle algo. Sacó un viejo cuaderno de tapas negras. Lo encontré mientras limpiaba el desván de la casa de los Davidson. Olivia abrió el libro. La letra de Martha, limpia y nítida, llenaba las páginas. ¿Es un diario? Page se inclinó hacia adelante. No exactamente, se estremeció Sarah. Más bien un libro de cuentas, fechas, nombres, cantidades y mezclas extrañas, al parecer recetas para sus cócteles especiales. Morrison se puso los guantes y hojeó con cuidado las páginas. Está todo aquí. Cada asesinato, cada transacción financiera, llevaba un registro detallado. Martha siempre fue pedante, sonrió Rafael con amargura. Incluso en el crimen. Se oyó un ruido en el pasillo. Traían a Meredith para un interrogatorio preliminar. Parecía demacrada, pero se mantenía erguida. Estoy dispuesta a hablar, dijo al entrar en la sala. Sobre todo, desde el principio. Siéntese. Olivia encendió la grabadora. Háblame de tu primer contacto con Martha después del orfanato. Meredith entrelazó los dedos. Ocurrió hace 15 años. Trabajaba de camarera en un café de carretera. Ella entró una mañana y se sentó a mi mesa. Hola, hija, me dijo. Fue como si todos esos años en el orfanato no hubieran pasado. ¿Y aceptaste ayudarla? No enseguida. Al principio solo aparecía y hablaba de su padre, de cómo había sido traicionado por sus socios, de cómo se había arruinado el negocio familiar. Era joven, ingenua, quería justicia. ¿Cuándo supo la verdad sobre la muerte de su padre? Meredith se tapó los ojos. Hace 2 años. Encontré viejos recortes de periódico en su despacho, artículos sobre los proyectos caritativos de su padre, sus planes de donar una parte de su fortuna para construir hospitales infantiles. Y luego había una nota sobre su muerte, y el informe del patólogo que había guardado todos estos años. ¿Por qué no se fue entonces? Miedo, adicción. Tenía una manera de atar a la gente a ella, haciéndolos cómplices. Para entonces yo ya estaba metido de lleno en el fraude financiero. La ayudante de Page se asomó a la habitación. Disculpen, hay periodistas abajo solicitando comentarios. Sin comentarios hasta que empiece la vista, le cortó Page. Olivia miró su reloj. La vista preliminar está a punto de comenzar. Meredith, ¿estás preparada para repetir todo esto delante del juez? Sí. Estoy cansada de huir de la verdad. Rafael se levantó. Yo también testificaré, sobre todo lo que sé. El agente Clark apareció en el pasillo con una actualización. Hemos rastreado el camino del veneno. Se lo pasó una enfermera de la enfermería de la prisión. Confesó bajo coacción. ¿Conectada con Martha? Su sobrina. Recibió una gran transferencia a una cuenta en el extranjero el día antes de la muerte de Kozlov. Olivia negó con la cabeza. Incluso entre rejas, sigue tejiendo su red. Hay algo más. Clark sacó su teléfono. Acabamos de recibir confirmación del banco. Todas las cuentas de la familia Davidson han sido congeladas. Los bienes han sido embargados.
Rafael se puso pálido. ¿Todo? ¿Incluso las organizaciones benéficas? Sobre todo ellos. La mayor parte del dinero blanqueado pasaba por ellos. Marta era conducida al interior del juzgado. Caminaba con la cabeza alta, como si fuera a una reunión social y no a una vista judicial. Las esposas brillaban en sus muñecas. «Aquí viene la actriz principal de nuestro drama», murmuró Morrison. Martha vio a la gente reunida en la sala de reuniones y aminoró el paso. Su mirada se detuvo en el cuaderno que el detective tenía en las manos. «¿De dónde ha sacado esto?» Su voz tembló por primera vez en mucho tiempo. «En su casa, señora Davidson», respondió Sara. «Donde lo escondió hace 20 años. ¡Traidora!». Marta se abalanzó hacia la criada, pero la escolta la retuvo. «Te lo di todo. Un trabajo, dinero para la educación de tu hija». «Me diste cadenas», respondió Sara en voz baja. «Pero ahora soy libre». Paige recogió los papeles. «Ya es la hora. El juez está esperando». «Espera», se levantó Meredith. «Quiero decirle algo». Se acercó a Martha, mirando a los ojos de la mujer que había arruinado su vida. «¿Sabes qué es lo peor? Realmente empecé a creer que me querías, que todo era por justicia, por la memoria de mi padre. ¡Qué ingenua fui!». «Eras la herramienta perfecta», sonrió Marta torcidamente, «tan débil y crédula como tu padre». «No, mamá. Yo era un reflejo de ti, igual de calculadora y despiadada, pero ahora elijo un camino diferente». Marta soltó una carcajada, casi histérica. «¿Un camino diferente? Una celda es tu camino. Eres tan culpable como yo». «Tal vez», asintió Meredith. «Pero a diferencia de usted, yo admito mi culpa, y estoy dispuesta a pagar por mis crímenes». Olivia observó la escena, sintiendo que el círculo se cerraba. La historia que había comenzado con el asesinato de Howard Parker se acercaba a su desenlace. «Es la hora», le recordó Paige. «El juez está esperando». Se dirigieron a la sala del tribunal, una procesión de pecados y redención. Martha caminaba delante, todavía sosteniéndose como una reina. Detrás de ella, Meredith, encorvada bajo el peso de las confesiones. Rafael, perdido y devastado. Los testigos, dispuestos a decir por fin la verdad. Olivia se quedó en la puerta, mirando a este grupo de personas unidas por una red de mentiras y traición. El castillo de naipes que Marta se había pasado 3 décadas construyendo se desmoronaba ante sus ojos. Y bajo sus escombros estaban todos, culpables e inocentes, verdugos y víctimas. La sala del tribunal ya estaba abarrotada de espectadores y prensa. El juez Harrison, conocido por su intransigencia, tomó asiento detrás del púlpito. La historia había llegado a un punto sin retorno. La sala se llenó con el zumbido sordo de las voces. La luz del sol que entraba por las altas ventanas caía sobre los bancos de madera, creando un extraño patrón de luces y sombras. Olivia estaba sentada en primera fila, estudiando al jurado. 12 rostros atentos de cuyo juicio dependía la suerte de los acusados. El juez Harrison dio un golpecito con el mazo, llamando al orden. Su enorme figura se alzaba sobre la sala, inspirando reverencia y temor. El caso del Estado contra Martha Davidson y Meredith Parker está siendo escuchado. Su voz retumbó en la sala. «Acusación, puede comenzar». Andrew Page se levantó y se quitó los puños de la camisa. «Señoría, distinguidos miembros del jurado, ante ustedes se desarrolla una historia de 30 años, una historia de asesinato, fraude financiero y traición». Marta estaba sentada, inmóvil, con el pelo gris bien peinado y la espalda recta. A su lado estaba Meredith, pálida y agotada. Sus abogados examinaban nerviosamente los papeles. La primera testigo de la acusación es Sarah Mitchell. Sarah subió al estrado. Con un sencillo traje gris, parecía serena y decidida. «Señorita Mitchell,
Cuente al tribunal los acontecimientos de la noche de la muerte de George Davidson. Fue hace 20 años. Sara cuadró los hombros. Yo trabajaba como criada en la casa de los Davidson. El señor George volvió tarde, disgustado tras una reunión con los asesores financieros. ¿Qué pasó después? La señora Martha le llevó whisky al estudio. La vi añadir algo al vaso de un pequeño frasco. No le presté mucha atención en ese momento. «Protesto», saltó el abogado de Martha. «El testimonio se basa en suposiciones». Denegada, el juez Harrison frunció el ceño. «Continúe, señorita Mitchell». Una hora más tarde, oí un ruido. Entré en el estudio. El señor George estaba tendido en el suelo. La SRA. Martha estaba de pie junto a él con un vaso vacío en la mano. Un susurro recorrió el pasillo. Martha ni siquiera se inmutó, continuando con la mirada al frente. El siguiente testigo es Rafael Davidson. Rafael se levantó lentamente. Caminando junto a su madre, no miró en su dirección. «Señor Davidson, ¿cuándo tuvo conocimiento de la actividad ilegal en la empresa?» «Hace 3 años». Su voz sonaba apagada. «Descubrí discrepancias en los estados financieros, transferencias extrañas, proveedores ficticios. ¿Le preguntaste a tu madre?» «Lo intenté. Me convenció de que era necesario para hacer crecer el negocio, que a veces hay que actuar fuera de la caja. Háblame del papel de la señorita Parker». Rafael lanzó una rápida mirada a Meredith. Entró en la empresa como especialista en gestión. Rápidamente se ganó su confianza. Su madre insistió en que la ascendieran. ¿Sabías que era tu hermanastra? No lo supe hasta después de que me detuvieran. Page mostró al tribunal los documentos. Señoría, tenemos pruebas de una retirada sistemática de fondos a través de empresas offshore. La cantidad total supera los $40 millones. El siguiente testigo fue James Hunter. El director financiero parecía demacrado, pero hablaba con claridad y seguridad. El esquema era complejo, señaló a los gráficos de la pantalla. El dinero pasaba por una red de empresas ficticias que se hacían pasar por operaciones legítimas, pero el flujo principal siempre estaba controlado por la señora Davidson. ¿Cuándo se dio cuenta de que estaba pasando algo ilegal? Cuando empezó a desaparecer gente, tragó saliva Hunter. Auditores que hacían demasiadas preguntas, empleados que accidentalmente encontraban discrepancias en los documentos. Martha finalmente se movió. Sus labios se curvaron en una semblanza de sonrisa. El detective Morrison presentó los resultados del nuevo examen. Se encontró la misma composición de veneno en los cuerpos de todas las víctimas, una mezcla única, cuya receta está registrada en el diario personal de la señora Davidson. El juez examinó los documentos aportados. Fiscalía, llame a su próximo testigo. Por favor, llame a Patrick O'Neill. El antiguo camarero se frotó nerviosamente la corbata. Solía trabajar en el restaurante principal de la cadena. A menudo veía a la SRA. Davidson reunirse con varias personas en una oficina separada. Una vez escuché una conversación sobre unas cuentas en las Islas Caimán. ¿Tiene pruebas? Sí, señor. Empecé a hacer fotos de los documentos que a veces dejaban en sus escritorios y tomé notas de las conversaciones. Page presentó las fotografías al tribunal. Fotos claras de documentos con firmas y sellos, registros telefónicos, fechas de reuniones. Señoría, ahora llamamos a nuestra testigo principal, Meredith Parker. Meredith subió al estrado. Sus manos temblaban ligeramente. SRA, Parker, cuéntele al tribunal sobre su participación en el plan criminal. Todo empezó hace 15 años. Respiró hondo. Martha me encontró en un café de carretera. Me habló de mi padre, de cómo había sido traicionado por sus socios. Yo era joven, ingenua. Quería vengarme. ¿Cuándo supiste la verdad? Hace 2 años. Encontré documentos,
pruebas de que fue Martha quien envenenó a mi padre, pero para entonces yo ya estaba profundamente involucrado en todo esto. ¿Por qué decidiste testificar? Cansada de vivir una mentira, Meredith miró a Martha. Cansada de ser un peón en el juego de otro. ¡Perjurio! Martha gritó de repente. ¡Está mintiendo! S.R.A. Davidson. El juez golpeó su martillo. Una conducta desordenada más y será expulsada de la sala. Olivia observaba el procedimiento, tomando notas. Cada declaración, cada documento era otro clavo en la tapa del ataúd del Imperio Davidson. La acusación presenta la última prueba. Page sacó un cuaderno negro. El diario personal de Martha Davidson, encontrado en su casa, detalla todos los delitos, fechas, nombres, cantidades y recetas de venenos. Martha palideció por primera vez en mucho tiempo. Es una falsificación. Los forenses confirmaron la autenticidad de las entradas. Page entregó el libro al juez. La letra coincide con los patrones de escritura de la señora Davidson. El juez Harrison examinó el documento. Se levanta la sesión durante 1 hora. Tras el receso, la defensa tiene la palabra. El auditorio zumbó y los miembros del jurado se dirigieron a las salidas. Olivia recogió sus notas preparándose para la siguiente ronda. En el pasillo, Rafael la alcanzó. ¿Cuál crees que será el veredicto? ¿Con estas pruebas? Ella negó con la cabeza. Cadena perpetua, para los dos. Meredith podría recibir menos. Está cooperando con la investigación. Puede ser, pero sigue siendo cómplice de asesinato. Miraron por la ventana a la ciudad de abajo. El imperio que Martha había pasado 3 décadas construyendo se desmoronaba ante sus ojos, y bajo sus escombros estaban todos, culpables e inocentes. «Sabes», dijo Rafael en voz baja, «siempre he sentido que algo andaba mal en nuestra familia, pero nunca pensé...». Nadie pensó. Olivia le puso una mano en el hombro. Ella tenía un don para crear ilusiones. La campana sonó, llamando a todos de nuevo al vestíbulo. Se acercaba la hora de la verdad. La celda de Martha Davidson parecía la de un monasterio. Mobiliario ascético, orden perfecto, la única decoración una fotografía amarillenta en la pared. Una joven en traje de noche sonreía al objetivo, cogida de la mano de un hombre alto, Howard Parker, su primera víctima. Olivia observó a su ex suegra a través del cristal de la sala de visitas. Después de 2 semanas de vistas judiciales, Martha parecía agotada, pero no destrozada. ¿Por qué estás aquí? Martha enarcó una ceja. ¿Para disfrutar de mi caída? Tengo una proposición. Olivia colocó una carpeta sobre la mesa. La fiscalía está dispuesta a retirar los cargos a cambio de una confesión completa. ¿Una confesión? Martha se echó a reír. ¿Crees que soy tan estúpida? Creo que estás cansada. Cansada de tener el control, cansada de fingir. Se oyeron pasos en el pasillo. Habían traído a Meredith. Se sentó junto a Olivia, evitando mirar a su madre adoptiva. Aquí viene la hija pródiga. Martha frunció los labios. ¿Decidida a traicionarme por fin? Ya he declarado, dijo Meredith en voz baja. Sobre todo, sobre las cuentas en las Islas Caimán, sobre los documentos falsificados, sobre los asesinatos. Martha interrumpió. No olvides mencionar tu participación en ellos, querida. ¿Quién puso veneno en el vaso del auditor Thompson? Meredith se puso pálida. Olivia le puso una mano en el hombro. Sabemos de tu papel en todo esto, Martha. El diario, los registros telefónicos, las declaraciones de los testigos. La única cuestión es si quieres pasar el resto de tu vida en una prisión de máxima seguridad o en un centro con condiciones más indulgentes. ¿Chantaje? Martha se lanzó hacia adelante. Esperaba más de ti, Olivia. Chantaje no. Última oportunidad de conservar algo humano.
El detective Morrison entró en la habitación con una nueva carpeta de documentos. S.R.A. Davidson, tenemos nuevas pruebas con respecto a la muerte de su segundo marido. ¿En serio? Marta se recostó en su silla. ¿Qué tipo de pruebas? El jardinero de la casa vecina le vio salir del estudio de George la noche que murió, con un frasco vacío en la mano. ¿Una declaración 20 años después? No es serio, detective. ¿Y los resultados del reexamen del tejido? La misma composición de veneno usada para matar a Howard Parker, la mezcla única cuya receta está escrita en su diario. Marta se tapó los ojos un momento. A la tenue luz de la sala de visitas, su rostro parecía una máscara de cera. ¿Sabes qué es lo curioso? Sonrió de repente. Crees que conoces toda la historia, pero es solo la punta del iceberg. ¿De qué estás hablando? Del verdadero imperio, sobre el dinero escondido donde nunca lo encontrarás, sobre gente dispuesta a cumplir mi última orden. Olivia se tensó. ¿Es una amenaza? Una afirmación de hecho, querida. ¿Crees que la muerte de Víctor Kozlov fue un accidente? ¿O la desaparición de documentos clave de la cámara acorazada del tribunal? Meredith levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué has hecho? ¿Y ya? Nada. Solo ver cómo se desmoronaba tu plan perfecto. Se oyó un ruido en el pasillo. La puerta se abrió. El agente Clark estaba en el umbral. Tenemos un problema, le tendió el teléfono a Morrison. Ha habido un robo en la oficina del fiscal. Han desaparecido todos los expedientes. ¿Qué? Olivia dio un respingo. ¿Cómo es posible? Trabajo profesional. Hackeó el sistema de seguridad, desactivó las cámaras, ni rastro de ellos. Martha rió suavemente. Te dije que esto era solo el principio. Tenemos copias. Morrison frunció el ceño. Todos los documentos están duplicados. ¿Estás seguro? Martha enarcó una ceja. Comprueba la cámara acorazada de pruebas y las cajas fuertes de sus despachos. Olivia cogió el teléfono y marcó el número de su asistente. Tras unos pitidos, una voz excitada sonó en el auricular. Señorita Brooks, la caja fuerte de su despacho. Alguien la abrió durante la noche. Todos los documentos del caso Davidson han desaparecido. Martha observó la reacción de su cuñada con indisimulado placer. Sorpresa. ¿Quién? Olivia apretó los puños. ¿Quién tendría acceso? Oh, la lista es larga. Jueces, abogados, policías. A lo largo de 30 años he recopilado un dossier impresionante sobre todos. El compromiso hace maravillas, ¿no crees? Meredith se puso aún más pálida. Lo planeaste todo, desde el principio. Claro que sí, querida. ¿Crees que me dejé arrestar sin motivo? Era parte del plan. Ada Page entró corriendo en la habitación. Acabo de recibir un mensaje del banco. Todas las cuentas congeladas han sido desbloqueadas. El dinero ha desaparecido. 43 millones de dólares, sonrió Martha. Desaparecidos en el espacio digital. Olivia miró fijamente a su ex suegra, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. Todas las pruebas, todas las pistas, habían desaparecido de la noche a la mañana. Pero aún tenemos testigos, pronunció con firmeza. Testimonios jurados. ¿En serio? Martha se inclinó hacia adelante. Comprueba si todos los testigos siguen dispuestos a hablar. Morrison marcó rápidamente un número. Necesito seguridad para todos los testigos del caso Davidson. ¡Ya! Demasiado tarde, detective. Martha negó con la cabeza. Ya han recibido mis regalos, pequeños recordatorios de que el silencio es oro. Las amenazas no servirán de nada, lanzó Olivia. Empezaremos de nuevo. Reuniremos nuevas pruebas. Por supuesto, cariño, solo que llevará tiempo. Meses, años, y yo soy paciente y tengo ases en la manga. Volvió a oírse un ruido en el pasillo. Entró el abogado de Martha, agitando unos papeles. Tengo una solicitud de libertad bajo fianza, sonrió triunfante.
debido a la desaparición de pruebas clave y a posibles irregularidades procesales. Olivia echó un vistazo a su reloj. Faltaban 3 horas para la vista, 3 horas para salvar un caso que se desmoronaba. Esto no ha terminado. Se encontró con la mirada de Marta. No te vas a salir con la tuya. Lo sé, se levantó Marta. Esto es solo el principio de un nuevo juego. Y esta vez yo pongo las reglas. El escolta se acercó para llevarse a la prisionera. En la puerta, Marta se dio la vuelta. Saluda a Rafael de mi parte, querida. Dile que mamá estará pronto en casa. El despacho de Olivia estaba ahogado en papeles. Impresiones de transacciones bancarias cubrían todas las superficies, fotos y documentos estaban esparcidos por el suelo en orden cronológico. Habían pasado 3 días desde la desaparición de las pruebas, 3 días de trabajo incesante. Aquí está. James Hunter levantó una hoja de cifras. La pista que hemos estado buscando. Olivia levantó los ojos cansados del monitor. El director financiero parecía agotado, pero había fuego en su mirada. Marta cometió un error. Extendió los papeles sobre el escritorio. Consiguió mover dinero a través de una red de empresas fantasma antes de que la detuvieran, pero con las prisas se le escapó un detalle. ¿Cuál era? Los usos horarios. La transacción de Hong Kong tuvo lugar 3 horas antes que la de Nueva York. Físicamente imposible. El detective Morrison entró en la oficina, sosteniendo impresiones frescas. Tenemos imágenes de vigilancia. El robo en la oficina del fiscal fue obra de profesionales, pero uno de ellos llevaba la cara tapada. Olivia tomó las imágenes. La imagen borrosa mostraba a un hombre con una chaqueta negra. ¿Quién es? Un antiguo agente de seguridad de los Davidson, despedido hace 3 meses, supuestamente por romper el protocolo. De hecho, ha sido relegado a las sombras. La puerta se abrió, dejando entrar al agente Clark. Hay una actualización sobre los testigos. Sarah Mitchell ha accedido a hablar. Está en un lugar seguro bajo protección federal. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? La hija. Clark puso un sobre la mesa. Martha le envió un regalo. Fotos de una chica fuera de la universidad. Sarah se enfadó. Dijo que ya estaba harta de vivir con miedo. Olivia desplegó un mapa en la pared que marcaba todas las conexiones del Imperio Davidson. Hilos rojos conectaban nombres, fechas, empresas. Tenemos que encontrar a quien lo dirige todo ahora. Dio un golpecito con el dedo en el mapa. Martha está en la cárcel, pero alguien sigue haciendo su voluntad. Yo podría saber quién. Llegó una voz desde la puerta. Rafael entró en el estudio, sosteniendo un viejo álbum de fotos. Encontré esto entre las cosas de mi madre. Abrió el álbum por una página. Una foto de grupo. La joven Marta rodeada de hombres con trajes caros. ¿Reconoce a este hombre? Señaló a un hombre de pelo gris y rostro imponente. Morrison silbó. Alexander Volkov, jefe de un sindicato internacional especializado en fraudes financieros. Se cree que murió en la explosión de un yate hace 5 años. Está vivo. Rafael colocó una fotografía reciente sobre la mesa. Y se reunió con su madre la semana antes de ser detenido. ¿De dónde has sacado esto? Del archivo personal de padre. Estaba llevando a cabo su propia investigación antes de morir. Reunió pruebas contra la madre y sus socios. Un ayudante del fiscal entró corriendo en la sala. Noticias de última hora. Ha habido una intrusión en el sistema bancario. Alguien está intentando acceder a las últimas cuentas congeladas de los Davidson. ¿Puedes rastrearlo? Olivia se volvió hacia Clark. Ya estoy en ello. La señal viene de un edificio de oficinas abandonado en un distrito industrial. Es una trampa. Rafael negó con la cabeza. Es demasiado obvio. O Volkov está perdiendo el control. Morrison comprobó su arma. El equipo está listo para salir. Espera. Olivia levantó una mano. Tengo una idea mejor. Marcó un número en su teléfono. Meredith, te necesitamos. 1 hora más tarde, estaban reunidas en la sala de conferencias del departamento de policía.
Meredith se sentó junto a Olivia, frotándose nerviosamente la manga de la blusa. El plan es sencillo. Olivia desplegó un plano del edificio. Meredith se pondrá en contacto con Volkov. Le dirá que quiere volver al juego, traicionarnos. Eso es peligroso. Rafael miró a su hermanastra. No tenemos elección. Meredith cuadró los hombros. Tengo que terminar esto. La operación comenzó al anochecer. Meredith entró en el edificio abandonado por la entrada principal, todos sus movimientos vigilados por las cámaras de seguridad. Sujeto en posición, la voz de Clark llegó a través de los auriculares del equipo de captura. Perímetro bajo control. Olivia observaba desde la furgoneta de vigilancia. Las imágenes de varias cámaras parpadeaban en las pantallas. «Veo movimiento en el cuarto piso», informó el francotirador. 3 armados. Meredith subió las escaleras. Volkov la esperaba en el despacho vacío, todavía tan imponente a pesar de su edad. «Meredith, querida», sonrió. «Me alegro de que hayas entrado en razón. Nunca quise traicionar a mi familia», se acercó ella. «Marta tenía razón. Deberíamos permanecer juntos». «Por supuesto, querida. Dime qué sabes de los planes de la policía». En ese momento, se cortó la luz en el edificio. El equipo de asalto se precipitó por las ventanas y puertas al mismo tiempo. «Quedaos todos donde estáis. FBI». Volkov cogió su pistola, pero Meredith fue más rápida. Le quitó la pistola de la mano. «Este es el fin», dijo. Se acabó huir del pasado. Cuando Olivia llegó a la 4ª planta, la operación había terminado. Volkov y sus hombres estaban esposados, los ordenadores requisados, los documentos confiscados. Encontraron todo en su ordenador. Clark miró los archivos. Transacciones bancarias, registros telefónicos, una lista de todos los implicados, una base de datos completa del imperio criminal Davidson, incluyendo pruebas de los asesinatos, añadió Morrison. Lo guardaba todo como un seguro. El amanecer brillaba en las ventanas. Olivia observó cómo los coches de policía se llevaban a los detenidos. ¿Y ahora qué?, preguntó Rafael en voz baja. ¿Ahora? Se volvió hacia él. Ahora se restablece la justicia. Una semana después tuvo lugar la última sesión del tribunal. Marta se sentó erguida, sin mirar al traidor Volkov que testificaba. Veredicto del jurado. El juez Harrison levantó el documento. En todos los cargos de la acusación, culpable. Marta Davidson. El tribunal la condena a cadena perpetua sin libertad condicional. Se hizo el silencio en la sala. Marta se levantó lentamente. ¿Sabes qué es lo gracioso?, sonrió. Gané de todos modos, porque destruí a tu hermosa familia. ¿No es eso lo que siempre quise? No, Martha, Olivia negó con la cabeza. Perdiste, porque la verdad siempre vence a las mentiras, tarde o temprano. Mientras se llevaban a Marta, se detuvo junto a su hijo. Adiós, Rafael. Es una pena que hayas resultado ser un débil como tu padre. Adiós, mamá, respondió él en voz baja. Espero que encuentres la paz. Meredith recibió 10 años con libertad condicional en 5 años. Su cooperación con la investigación y una confesión limpia fueron tenidas en cuenta por el tribunal. «Sabes», le dijo a Olivia antes de entrar en prisión. «Por fin me siento libre, por primera vez en mi vida». Rafael solicitó el divorcio. Olivia no se opuso. Su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una farsa. «Lo siento», le dijo la última vez que se vieron. «Por todo. Cuídate», le tendió la mano. «Y empieza tu vida de nuevo, sin mentiras ni manipulaciones». Aquella tarde Olivia se asomó a la ventana de su despacho. La ciudad resplandecía de luces, viviendo su vida normal. Caso cerrado, Morrison puso la última carpeta en el archivador. «¿Se ha hecho justicia?» «Sí», sonrió ella. «¿Pero a qué precio? A veces hay que destruirlo todo para construir de nuevo», se encogió de hombros el detective.
Lo importante es que la verdad ha salido a la luz. Olivia miró la foto que había sobre la mesa. La feliz familia Davidson de hacía 6 años. Ahora solo era una ilusión, un espejo roto tras el que se escondían mentiras y traiciones. Abrió el cajón del escritorio y sacó su carta de dimisión. Era hora de empezar un nuevo capítulo de la vida, sin los fantasmas del pasado, sin el peso de los pecados ajenos. Al fin y al cabo, se había hecho justicia, y eso era lo que importaba.